En 2008 rodamos Retorno a Hansala, un equipo de cine rodando, mujeres ocupando puestos de responsabilidad. Un mes después de terminar el rodaje, las mujeres fueron al Consejo de Ancianos y pidieron formar parte de él. Por eso hago este documental, por si puede aportar algo para cambiar esta estructura egocéntrica y depredadora. ¿Qué cuenta de nosotras el cine, la publicidad, la televisión y dónde están nuestros referentes? Et il faut que les médias mettent en avant des femmes qui travaillent, des femmes qui jouent un rôle dans la société, parce que c'est ça qui va faire rêver d'autres femmes et leur dire c'est possible. La publicidad o los anunciantes no ejercen ninguna presión sobre el estereotipo, directamente son el estereotipo. Me veo muy poco representada en general. Poquísimos personajes en la ficción. Ni a mí ni a las mujeres de mi alrededor. Lo universal se identifica con lo masculino. Less than 10% of films released in theaters are directed by women. Aquello que nos decían cuando yo era pequeña, hija, tú a ver si tienes suerte y buscas un buen hombre, emocionalmente sigue siendo verdad por los relatos audiovisuales. El poder que tienen los medios para educar y para manipular es enorme. Nosotros somos un gueto. El ámbito de la política es un espacio público muy duro para las mujeres. Il faut accepter de recevoir les coups et il faut pas que les coups te poussent a te remettre en question. Tenim el coneixement, les ferramentes i la memòria de fer que les coses canvien. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo. El mensaje victimista no va conmigo, vale, y una realidad no nos gusta, pues vamos a cambiarla. Estamos en el mejor momento porque tenemos muchas herramientas y tenemos muchas posibilidades. El futuro me lo imagino, un futuro de lucha. Pour moi, la marche de l'histoire, elle est inexorable. Personne ne peut l'arrêter. El mundo ya no se puede permitir el lujo de prescindir de más de la mitad de la ciudadanía que integramos las mujeres. Señoras y señores, tengo el honor y el placer de saludarles en nombre de nuestro director Felipe Santos y darles la bienvenida en esta velada en línea en la sala digital del Instituto Cervantes de Múnich, con esta actividad en torno a las celebraciones del Día de la Mujer 2021. Una charla con la cineasta española Chus Gutiérrez y la doctora Esther Jimeno Ugalde. Me complace dar la bienvenida a Chus Gutiérrez y a Esther Jimeno Ugalde. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias también al Instituto Cervantes de Múnich por invitarnos, por extender esta invitación y sobre todo por organizar la charla con Chus Gutiérrez sobre un tema tan importante como es el que trata este documental Roll and Roll del que vamos a hablar. Y también gracias al público por seguir la sesión. Algunos además sé que son especialistas en cine, así que seguro que después también tendrán muchas preguntas para Chus y también para el público en general. Es un documental muy interesante, muy relevante y estoy segura de que suscita muchas preguntas. Simplemente, antes de pasar a la conversación con Chus, quería presentarla un poco más en detalle para los que tal vez no conozcan tanto su cine, para enmarcar un poquito la trayectoria de Chus Gutiérrez y entender este documental también. Muy bien, Esther, ¿puedo interrumpirte un segundo? A mí me gustaría presentarte a ti primero para después... Perdón, sí, por supuesto. Ver la escala y Chus nos permite de este tiempo para presentarte a ti. Creo que es importante que sepamos algo de ti. Sí, por supuesto, gracias. Gracias. Esther Jimeno Ugalde es doctora por la Universidad de Viena. Durante su paso por Estados Unidos fue investigadora postdoctoral en Harvard University y también assistant professor en Boston College. En 2018 ocupó temporalmente la Cátedra de Estudios Ibéricos en la Technische Universität Chemnitz. Actualmente es investigadora en la Universidad de Viena
miembro asociado del Centro de Estudos Comparatistas de la Universidad de Lisboa y editora de la International Journal of Iberian Studies. También es cofundadora junto a Santiago Foix de Pleibéricos, una plataforma académica virtual en la que se presentan libros de temática ibérica. Sus estudios sobre cine se centran, entre otros, en la representación estética del cine multilingüe, en el cine de migración y en el cine de las directoras, especializándose fundamentalmente en el contexto ibérico. Ha coeditado los volúmenes Directoras de España y América Latina, Nuevas, Novas y Miradas, y Representaciones del mundo indígena en el cine hispanoamericano, para solamente mencionar algunas de sus publicaciones. Permítanme un comentario entre paréntesis sobre el desarrollo de la charla antes de entrar de lleno en el tema propuesto. Empezaremos con una breve presentación por parte de las invitadas y a continuación se entablará un diálogo entre los dos. Después se abrirá una ronda de preguntas y comentarios con ustedes. Podrán participar. Hasta este momento les rogamos que mantengan sus micrófonos apagados. Pueden, si así lo prefieren, enviarme utilizando la opción del chat privado un mensaje para solicitarme su participación. Tomaré nota y les iré dando paso por orden de recepción. Les ruego que sean breves en sus exposiciones. Por último, le informamos que la charla va a ser grabada. Pueden apagar sus cámaras si así lo estiman conveniente. Espero que estén de acuerdo. Cierren, por favor, sus micrófonos y cedo la palabra a la doctora Jimeno Ugalde. Entonces, Esther, ahora, por favor, adelante. Muchas gracias. Perdón por el cambio de... Yo empecé ya directamente, pero muchísimas gracias por la presentación y por tus palabras también. Como decía, entonces Manfred, vamos a charlar y yo sobre distintos temas que tienen que ver con el documental, que imagino que muchos de ustedes han visto. También vamos a hablar del tema del documental, que es la desigualdad de género, del cine en general y de feminismo, que es al fin y al cabo también el tema del que trata este documental. Y entonces para ir avanzando un poco, lo que quisiera es presentar un poco a Chus Gutiérrez y contextualizar su trabajo para entenderlo mejor. Chus Gutiérrez es directora, guionista y actriz de cine y probablemente yo creo que una de las mujeres con una trayectoria más sólida dentro del cine español contemporáneo, junto con otras directoras de su propia generación, de la misma generación, como pueden ser Isabel Coixet, Iciar Bollaín, Gracia Querejeta o Elena Taberna, por mencionar algunas, hay muchas otras. Chus comenzó su carrera como directora de cine en 1992 con el largometraje Zaplet, que fue rodado en Nueva York y protagonizado por Iciar Bollaín. Y cuenta además con una extensa y variada filmografía. En el cine de ficción, además de Zaplet, que fue su ópera prima, también destaca Alma Gitana, Insomnio, Poniente, El Calentito, Retorno a Hansala y Ciudad de Lirio. Y no sé si algunos de ustedes recuerdan también una famosa serie de televisión que se titulaba Ellas son así, codirigida con Jaime Botella. Chus Gutiérrez es su codirectora. Yo la recuerdo porque la veía en la serie y realmente la tengo todavía muy, muy presente. Y a lo largo además de su carrera profesional ha cultivado no solamente el género de ficción, sino también el documental, con este trabajo del que vamos a hablar hoy, Roll and Roll, y también con otros documentales como son Sexo Oral, Sacromonte, Los Sabios de la Tribu y Droga Oral. Es decir, que ha cultivado estos dos géneros, tanto la ficción como el documental. Roll and Roll, que es el título del documental del que vamos a hablar, se estrenó en la sesión especial de documentales en el Festival de Málaga en 2020, y fue además galardonado como mejor película española en el Festival de Cine por Mujeres en 2020. Chus también fue una de las promotoras y directoras del documental colectivo Yo Decido, El Tren de la Libertad de 2014,
que trata en realidad también sobre el tema del movimiento, sobre el movimiento feminista que surgió en este caso como reacción al anteproyecto de ley, no sé si recordarán, del entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón, que pretendía prohibir el derecho al aborto, y Chus participó como codirectora en este proyecto colectivo y también fue una de las socias fundadoras de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, que se creó ya en 2006. Ella fue una de las socias fundadoras. Muy buenas tardes, Chus. Gracias por estar aquí también y para mí es un placer porque he seguido tu cine durante estos años y poder hablar contigo sobre tu cine, tu documental y tus películas es realmente un privilegio y es un honor, y estoy muy contenta de que el Instituto Cervantes nos haya dado esta oportunidad de encontrarnos virtualmente. Muchas gracias. Yo también estoy muy contenta, la verdad, sobre todo porque, bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y este documental yo lo he hecho casi desde la militancia, ¿no? O sea, es como, era una obsesión hacerlo, ¿no? Y bueno, estoy encantada de estar en el Cervantes de Múnich y bueno, pues muy contenta de estar contigo, Esther, como interlocutora, que eres una mujer increíble y talentosa. O sea que nada, que vamos al ataque. Vamos a ello, vamos pues. Bueno, pues como hemos visto con toda esta presentación que hice antes de tu trayectoria, ¿no? Y también este trabajo como directora, guionista, actriz, evidencian que realmente tu paso por el cine es muy diverso y también tus facetas muy... bueno, haces un cine o tienes una trayectoria, por decirlo de alguna manera, polifacética, ¿no? Pero hay, de alguna manera, si hay que buscar un común denominador, algo que un poco sustenta tu trabajo, a pesar de que es muy diferente, tu trabajo en el mundo audiovisual, es tal vez esa mirada reflexiva sobre diferentes temas de calado social, como pueden ser, por ejemplo, la inmigración, que es un tema sobre el que te has interesado, la cuestión de las drogas, pero también esa mirada reflexiva sobre el mundo de la mujer y sobre las injusticias que sufre la mujer, las desigualdades de género. ¿Tú dirías que tu cine es un cine socialmente comprometido y crees que además el cine de ser una expresión artística, que lo es obviamente, y ser también un modo de entretenimiento, ¿es el cine también, o lo entiendes tú como un motor de cambio social y político? ¿Y cuál es, por decirlo de alguna manera, tu visión del cine? Bueno, yo creo que como creadora es casi imposible aislarte, para mí, desde luego, y no estar, o sea, el cine con el que yo me siento comprometida tiene que ver con lo que yo vivo, ¿no? Tú dices, y tienes razón, que soy como un poco, a veces muy polifacética y hay temas muy variados, pero es que yo estoy en acción, o sea, yo estoy en la vida, entonces no puedo separar mi cine de mi vida, ¿no? Siempre está ligada de alguna manera, ¿no? Para mí, por ejemplo, el tema de la inmigración, claro, yo nací en Granada, a los 8 años me voy a vivir a Madrid y para mí ya fue mi primera emigración, ¿no? Siempre sentí muy fuerte la llegada a Madrid, ¿no? Porque éramos 7 hermanos, mis padres trabajaban, en Granada estábamos muy protegidos por la familia y aquí ya en Madrid estábamos solos y entonces sentí perfectamente lo que era la primera emigración. Luego a los 18 me voy a Londres y a los 21 me voy a Nueva York. Me acuerdo que cuando crucé la primera frontera en Londres, no éramos la Unión Europea ni nada parecido, y pertenecíamos a un país pobre y que era como estos a qué vienen aquí, ¿no? Entonces costaba pasar esa frontera. Yo llegué de au pair al principio, pero luego volví en Navidades y cuando volví a entrar ya pues tuve que mentir, o sea, como una emigranta clásico. Luego en Estados Unidos pues también un poco igual, ¿no? Porque hasta que yo conseguí mi visa de estudiante, trabajaba ilegal, por supuesto, de camarera,
Entonces, luego la vida me lleva a Marruecos, ¿no? Porque la pareja de mi hermana empieza a vivir en Marrakech, empieza a trabajar como profesor de matemáticas en Marrakech. Y entonces llego a Marruecos y me doy cuenta de que es una cultura que conozco perfectamente, o sea, que no es como, me parecía más extraño, yo qué sé, Estados Unidos, ¿no? Culturalmente hablando. Y entonces, bueno, pues la inmigración es que forma parte de mí también, ¿no? Ser mujer es obvio, ¿no? Soy mujer y no solo he vivido cuando en los 80, cuando empieza todo el cambio político y social en España, la muerte de Franco, el principio de la democracia. Realmente yo pensé como una mujer joven que, bueno, pues que yo tenía todos los derechos, que era igual y que nadie me podía parar y que iba a hacer lo que quería hacer en la vida, ¿no? Y es cuando entras en el mundo profesional que empiezan a pasar cosas, como por ejemplo que la primera entrevista que concedo, que hago con mi primera película, la primera entrevista, la primera pregunta es ¿cómo es ser mujer y directora? Y yo dije, ¿qué tipo de pregunta es esta, no? ¿Por qué no me preguntan por mi trabajo? ¿Por qué me interesa esta historia? ¿Por qué he rodado? No, o sea, en fin, había miles de preguntas interesantes que hacer, pero lo más destacable era que era una mujer. Entonces, a partir de ese momento empiezas a sentir, y entonces te das cuenta que no vives en un mundo igualitario, ¿no? Pero todo eso es como... Entonces, claro, pues es inevitable, yo creo, ¿no? Hablar para mí es intrínseco, ¿no? Hablar. Y además también mis películas tienen que ver con mi momento vital, ¿no? O sea, cuando soy joven hablo de unas cosas que me interesan, luego vas madurando, vas viviendo otras experiencias. Yo siempre recorro mi biografía a través de las películas, ¿no? Pues, bueno, sí, hablas de la vida misma, ¿no? De la vida como del momento en el que que estás experimentando en esa fase de la vida, ¿no? Si te parece que hablemos un poquito también del documental, me imagino que muchos del público que está presente lo ha visto y si no tendrán también ocasión de verlo. En la primera secuencia, en la secuencia inicial de Roll and Roll, empiezas con imágenes de archivo que son de las mujeres de tu familia, ¿no? De tu abuela, tu madre, también de tu hija, ¿no? Cuando es pequeña. En definitiva, son mujeres de la España del siglo XX y del siglo XXI. Y además ese documental está dedicado a tu madre, a María Luisa Ortiz y a todas las mujeres, como dices también en el propio documental, por citar un poco las palabras de Kate Millett, a las mujeres a las que el patriarcado les ha herido el alma, ¿no? Cuando comenzaste a pensar en este documental sobre la desigualdad de género, ¿no? En el que aportas muchos datos estadísticos, además que se entrelazan con las entrevistas y los testimonios, ¿pensaste desde el inicio o estaba ya planeado que iba a ser una especie de documental performativo en el que tú ibas a aparecer y en el que ibas a entrelazar un poco la historia con mayúscula, la historia de España y tu propia historia familiar, personal, profesional? ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento lo decides? Y cómo entrelazas la verdad es que no. O sea, este documental yo empiezo a pensarlo en 2015. Porque realmente arranca del rodaje en Hansala, ¿no? Vamos a rodar a una aldea bereber en las montañas del Atlas, voy a rodar Retorno a Hansala, y ahí ocurre algo que de repente como que me cortocircuita, ¿no? Que es que, por casualidad, pero bueno, era así, el equipo estaba compuesto casi el 50% de hombres y de mujeres, pero las mujeres, en este caso, estábamos en los puestos de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres de Hansala, que es una aldea bereber en el Atlas, donde no hay ni carretera, ni agua, ni luz, ni nada, forman parte de la película, trabajan de extras, de figuración, de actrices incluso, cocinan, o sea, realmente hacemos un equipo, ¿no? Con la aldea.
Los hombres también, o sea, bien. Pero entonces ellas nos miran y entonces cuando nos vamos de allí, al mes de irnos, me llama la persona que era como más el contacto, que hablaba también castellano y tal. Y entonces me dice, Chus, ha ocurrido algo insólito. Y es que las mujeres han venido al Consejo de Ancianos y nos han dicho que por qué ellas no están aquí. Y entonces yo dije, o sea, es impresionante, no hemos hablado de feminismo, no podemos hablar porque no nos podemos comunicar. Lo único que ha ocurrido es que nos han observado, nos han mirado y han dicho, estas mujeres están aquí, ellas pagan salarios, esta dirige, la otra hace el sonido, y dijeron, nos han engañado, o sea, tenemos capacidades, somos mujeres inteligentes, ¿sabes? Es como... Entonces, claro, ahí te das cuenta de lo que significa el modelo, ¿no? Cuando tú ves a alguien, cuando tú ves a una mujer científica, a una periodista, a una directora de cine, a una profesora de universidad, o sea, entonces, si tú eres capaz de verla, puede inspirarte. Entonces empecé a pensar, ¿qué modelos tenemos, no? Y me di cuenta que los modelos que tenemos las niñas y las adolescentes, cuando estamos imaginando nuestro futuro, realmente son muy pocos. Primero, hay varios motivos. Primero, hay mucho... el primer motivo es la invisibilidad. Hay mujeres haciendo cosas increíbles, pero no son visibles. Porque la prensa, el sistema, el heteropatriarcado no quiere visibilizarlas. Hay otra que es ningunearlas, que es cuando hacen algo increíble como ganar un Nobel de física, un Nobel de literatura, ni siquiera ponen el nombre en el titular de la noticia. Y luego hay otra, bueno, entonces empecé a pensar eso, cómo somos representadas. Y te das cuenta que, por ejemplo, me acuerdo cuando yo empecé a dirigir, a mí me podían llamar Iciar, me podían llamar Isabel, no tenemos nombre porque no nos individualizan. Me acuerdo cuando con María también, que hemos hablado con María Camí, que está aquí presente, otra gran profesora universitaria, que hablábamos de las fotos colectivas, estas que son increíbles, ¿no? Esto de que dicen, directoras de cine y no te llaman a ti para hacerte una entrevista como Dios manda y te hacen una foto. No, te llaman a 5 más y apareces en grupo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, eso yo realmente pensé que hay otra cosa que no está en el documental y que fue parte del rodaje, pero luego, bueno, es que sabéis que al final hay que tirar y limpiar y todo esto, pero fuimos a hacer unos focus group a la universidad con estudiantes, chicos y chicas de primero, segundo de carrera y tal, y era increíble, por ejemplo, los sesgos en las carreras, ¿no? En física la gran mayoría eran hombres, en educación infantil o en pedagogía casi todo eran mujeres, ¿no? Y hubo alguien que dijo, un chico que dijo que estaba en biología o no sé qué, algo científico de ciencias, y dijo algo que me sorprendió muchísimo, ¿no? Que dice, mis compañeras eran grandes, mucho mejor estudiantes que yo, pero a la hora de tomar una decisión de qué carrera coger, cogían de letras porque pensaban que no estaban capacitadas para coger una carrera de ciencias. Entonces es como, pero ¿esto por qué ocurre? Ocurre porque todo el mundo, todo lo que vemos, todo lo que nos representa, nos está diciendo que somos personajes de segunda categoría. La ficción, o sea, la ficción muchas veces pues vemos, o sea, bueno, ahora hay más, sí hay más, porque tenemos muchísimo audiovisual, porque afortunadamente las cosas están cambiando, pero en cuanto realmente empiezas a sacar cifras, te das cuenta de que los personajes femeninos hablan menos, incluso siendo las protagonistas, que muchas veces reproducen el estereotipo de cuidadora, madre, amante. O sea, ¿quién lleva la acción? ¿Quién toma las decisiones?
eres dueña de tu vida en la ficción, o sea, qué personajes están siendo representados, ¿no? Y bueno, pues la verdad, os voy a decir una cosa honestamente. Ayer fue el 8 de marzo, ¿no? Y es verdad que en Madrid no nos dejaron ni salir a la calle, todo esto, bueno, bien. Pero ayer pasé un día realmente triste porque la verdad es que estoy harta un poco, ¿no? O sea, tengo 58 años y esto no ha terminado. Y me pregunto cuánto tiempo tenemos que esperar, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente hoy estoy incluso un poco tocada todavía. Sí, bueno, y hay mucho por hacer y realmente a veces va todo mucho más lento de lo que nos gustaría, ¿no? Realmente a veces cuando hablamos de igualdad parece que esté todo conseguido y no lo está. Y tu documental muestra muy bien precisamente eso, ¿no? Y lo que me gusta del documental, aparte de todos esos testimonios que presentas de las entrevistas, ¿no? Has entrevistado a muchísimas mujeres de diferentes ámbitos profesionales, pero además yo creo que una de las cosas importantes de este documental es que no solamente habla de la percepción de las mujeres con respecto a la desigualdad de género, sino que lo entretejes todo con muchísimos datos, cifras, de informes, de noticias de prensa, de todo tipo de estudios que se han hecho, ¿no? Que permiten ver los datos reales, ¿no? Y que muestran con datos estadísticos cómo es la situación, porque a veces también uno puede pensar, bueno, es la percepción de Pepita o de Menganita que piensa esto o que... Claro. Y entonces ahí lo contrastas con realmente no es un discurso victimista, es realmente... son percepciones y situaciones que la gente siente a partir de cosas reales que pasan, ¿no? Y eso lo muestras muy bien con los datos. No, yo no quería para nada hacer un discurso victimista, pero sí quería hacer un discurso realista. O sea, las mujeres jóvenes, ¿no? Pero como nos pasó, a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Yo cuando empecé dije, pero bueno, qué tonte. Yo pensaba, ¿quiénes son estas feministas? Pensaba que eran como unas mujeres locas y enajenadas que querían cosas que ya teníamos, ¿no? Pero es que la historia con el tema de las mujeres, ¿no? Es como que nunca se cierra, ¿no? Es como que parece que siempre estamos empezando. Y mi percepción es que todos y todas tenemos la sensación de que hemos llegado a un lugar, ¿no? Hemos llegado a un lugar, sobre todo las mujeres jóvenes, que a mí son las que me preocupan, ¿no? Porque, bueno, luego hablamos del futuro que nos espera, pero... yo lo que quería es que el mapa fuera realista. Entonces, la única manera, porque si yo hablo de mis emociones y de lo que yo siento y lo que percibo, tú me lo puedes contrastar con tu percepción. Pero si yo te pongo datos y números y cifras, o sea, entonces ya ahí empieza la cosa a tener un poco de consistencia, ¿no? Sí. Entonces, claro, era fundamental tener cifras, porque si no... mi discurso podía ser, bueno, otra loca más, ¿no? Otra que, ay, pobre, ¿no? Lo debe estar pasando mal o algo, ¿sabes? Y en relación a estas entrevistas y estos datos que comentas, ¿nos puedes contar un poco? Porque, bueno, tú vienes del ámbito del cine, has trabajado como directora, guionista, actriz, pero la película no trata solamente sobre ese ámbito profesional, ¿no? O sea, en realidad tú abarca mucho más, se tratan diferentes profesiones que no solamente son artísticas, sino también hay entrevistadas del mundo de la política, del mundo de los medios de comunicación, hay artistas visuales, o sea, científicas y mujeres de diferentes países también. Has entrevistado a gente muy diversa. Quería que nos contaras un poco cuál es la idea o cómo das con esas mujeres, por qué te interesa ese punto de vista variado. Bueno, a mí me interesa... Claro, a mí me interesa el poder. O sea, me interesaba en este caso saber las mujeres que estaban en el poder, que podían, ¿sabes? ¿Cuál había sido su experiencia, no? O sea, porque si no está, o sea, yo creo que todas tenemos la misma percepción en el momento en el que estás en el mundo laboral, ¿no? Pero, ¿sabes? Mujeres que tenían responsabilidad para saber cuál había sido un poco su trayectoria, qué les había ocurrido, ¿no? En ese proceso.
Y bueno, pues quise entrevistar a muchas, me hubiera gustado tener a más políticas, la verdad. Intenté entrevistar a mujeres del PP que admiro y que me parecen, por ejemplo, ¿no? Increíbles, pero, ¿sabes? Luego nos encontramos seguimos teniendo un tabú con este tema. O sea, las mujeres, había muchas mujeres que no se querían comprometer a hablar, porque era un tema susceptible de... Y me ocurrió también algo muy interesante, que es que, claro, yo quería poner trozos de películas, ¿no? Entonces, cuando cogía trozos de películas en el montaje y tal, contactábamos con los productores, los directores, las directoras, las productoras, y no querían que usáramos sus trozos de películas, porque estábamos identificando su cine con una ideología, ¿no? Entonces, no ha sido fácil encontrar a las entrevistadas y no ha sido fácil encontrar producción tampoco. Y no ha sido fácil encontrar imágenes de películas españolas. Me llama muchísimo la atención. Bueno, lo de la cuestión del apoyo económico siempre es difícil, ¿no? Y siempre es difícil, especialmente para las Bueno, mujeres. no debería de ser difícil para una directora. Un documental que no, a ver, no es tan caro un documental. No Sí, estamos sí, hablando no. de hacer la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, No. o sea, había posibilidad de tal, pero bueno, en fin. No, es un tema... O sea, es un tema que les cuesta. Mira, siempre la respuesta era, hay otro documental de mujeres, como si se hubieran hecho 500.000. ¿Sabes? Es que, y yo digo, no, me llamo Chus Gutiérrez, tengo una carrera, a ver, ¿podéis confiar en mí? No. Otra pesada que no tiene nombre ni que es respetable. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es otra vez este ninguneo, bueno, ¿qué nos vas a contar nuevo, no? Otra vez vas a hablar del tema de las mujeres. Pesada. No, te decía que me llamaba un poco la atención, o sea, no porque me parezca bien que las mujeres no tengan presupuesto para las películas, más que nada porque los estudios, y es algo que se denuncia muchas veces, es que realmente es así, el presupuesto muchas veces para las mujeres es mucho menor, cuesta mucho más sacar las películas, especialmente en la ficción, ¿no? O sea, el documental hay más porque es un género que se rueda de una manera más barata, pero en ficción realmente es difícil, los datos lo dicen, pero me llama especialmente la atención que incluso las mujeres a las que algunas mujeres a las que querías entrevistar no quisieran participar en un documental sobre mujeres, sobre feminismo. Realmente, o sea, claro. Yo creo que también se dice bastante de dónde estamos, en qué momento estamos todavía, ¿no? A pesar de que hemos hecho muchos logros, que mucha gente o que algunas personas no quieran participar en un documental pensando que de esa manera les vincula a una cierta ideología, llama la atención, realmente es triste. Y te quería preguntar también, en el documental, lo vas entretejiendo pues, con las entrevistas, que dan los testimonios, distintos testimonios, los datos que vas aportando, tu voz en off en la que vas contando diferentes aspectos, vas narrando la historia, pero también hay ahí, en la estructura narrativa y en el montaje, también construyes el hilo narrativo o lo trazas a partir de las olas del feminismo, ¿no? Introduces las 4 olas del feminismo a lo largo del documental. Ahí hay una cierta función pedagógica, contextual, si quieres, ¿no? Te quería preguntar un poco también por esta idea, ¿no? de entretejer la historia del feminismo y de contextualizar este momento actual que estamos viviendo de la 4ª ola. ¿Es algo que surgió en el montaje? ¿También fue algo que construiste después o lo tenías un poco ya en mente? Mira, es que el mundo del documental es como una especie de organismo vivo, ¿no? O sea, tú empiezas con una idea, ¿no? Y luego te vas encontrando con la realidad, ¿no? Con que no tienes esto, que te falta aquello. Luego, de repente, cuando empecé el montaje, o sea, dije, necesito a mi madre es la clave de todo esto, ¿no? Mi madre ha criado a 5 hijas, trabajó toda su vida, fue empresaria, se encontró con
¿sabes? En aquella época no podía ni abrir una cuenta de banco a su nombre. Necesitaba que mi padre firmara. Entonces, tal, o sea, después, claro, otra cosa que me parecía importante por esta cosa de que nuestra historia parece que nunca termina, me parecía muy importante esta cosa pedagógica que tú dices, que es verdad, es súper pedagógica, pero es que, digo, a ver, que es que no hemos empezado ayer, porque hay gente que parece que piensa que el feminismo empezó antes de ayer y que, bueno, no. O sea, las mujeres no somos tontas y ya en la Revolución Francesa, cuando empiezan los derechos humanos, se dan cuenta que han sido excluidas, ¿no? Entonces, sí que lo hice, a ver, para mí el documental, al margen de que, por supuesto, lo podemos ver todos, pero yo lo he hecho para la gente joven, para los chicos y las chicas. O sea, lo he hecho con una intención clarísima. Y de hecho me encantaría que lo pusieran en todos los institutos del mundo, ¿no? Porque es muy claro, ¿no? Y me apetecía, ¿no? Me apetecía mucho justo que lo viera gente joven. Entonces, por eso me parecía importante hablar de las diferentes olas, para decir, esto no acaba de empezar, o sea, como puedes tener la sensación, llevamos mucho tiempo y bueno, es toda nuestra... Es que me hace gracia porque, no sé, las luchas, ¿no? La lucha obrera, la lucha por los derechos, la conquista de los derechos humanos, tal, o sea, son cosas que se han empezado y han llegado a un lugar, ¿no? La lucha feminista, la lucha por la igualdad, nunca acaba de llegar, o sea, es como siempre estamos ahí en un momento, podemos perder lo que hemos conseguido, por ejemplo, hablando que tú has presentado ese momento, cuando Gallardón, tenemos una ley del aborto que está bien y está cerrada, y él decide cambiarla. ¿Esto fue en qué año? ¿En 2014? 2014 o algo así. O sea, iba a retroceder. Entonces dices, pero perdón, o sea, pero si eso ya estaba conquistado, ¿no? Ahora vas a retroceder. Entonces, bueno, hay esta sensación de que son derechos no consolidados, ¿no? Sí, estoy pensando también un poco en los diferentes temas que abordas en el documental. Yo lo he visto varias veces y realmente es que cada vez que lo veo salen cosas nuevas que digo, esto no lo había visto. Hay realmente muchísimo dato que analizar y ideas que tener en cuenta, ¿no? Pero se comenta en uno de los testimonios que aparecen en el documental es Anna Serner, que es directora ejecutiva del Instituto de Cine Sueco, que allí tienen un panorama cinematográfico muy diferente al resto de Europa, podríamos decir, son pioneros, dijéramos, casi en la paridad de la dirección entre hombres y mujeres, ¿no? Y ella destaca, en esta entrevista que le haces, destaca la importancia de que haya mujeres directoras para crear también representaciones y modelos femeninos mucho más diversos, y esto es algo que luego comentan también otras personas a las que entrevistas, ¿no? Pero Anna Serner lo dice sobre todo basándose en estudios que constatan que en realidad las mujeres tienden a escribir más sobre personajes femeninos y los hombres más sobre personajes masculinos, ¿no? De manera que en base a esos datos empíricos de ese estudio que comenta, dice que tener a más mujeres detrás de la cámara hace también que los modos de representación femeninos se diversifiquen, sean más heterogéneos, ¿no? ¿Tú crees también que esa presencia de las directoras desde los años 90 hasta bueno, desde los 90 y después en los 2000, ¿no? En España ha ido creciendo el número de directoras, todavía sois pocas, pero pero es un número que va creciendo poco a poco? ¿Crees que haya más mujeres detrás de la cámara en el cine español está cambiando también esa forma, esos relatos audiovisuales y el modo de representación? ¿O crees que es importante también que haya una conciencia real, un proceso más consciente para que eso suceda? Es decir, para que el ser directora no necesariamente, o que alguien haga una película
o en este caso una mujer, ¿no? Que no necesariamente haga mundos más diversos si no está o no es consciente de que... No, yo no creo que hay que hacerlo conscientemente. O sea, tú eres lo que eres y cuentas lo que quieres contar. No creo que yo tenga la obligación de que todos los personajes protagonistas de mis películas sean mujeres. O sea, no tengo esa responsabilidad sobre mis hombros, ¿no? Yo creo en la libertad creativa. Lo importante es la mirada. Lo importante es que yo lo que creo es que nos han dicho que hay una mayoría, ¿no? Hay una mayoría, pero la mayoría que nos está contando el mundo son hombres heterosexuales blancos y casi siempre y mayoritariamente anglosajones. Y de entre 40 y 50. Entonces, a ver, ¿qué mayoría? Es que esa no es la mayoría. Lo que sí que de verdad somos es una mayoría de minorías. Entonces, yo lo que quiero es ver diversidad. A mí la diversidad me enriquece. Me encantaría poder ver cine chino, me encantaría poder ver cine de otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que todos tengamos voz. El problema es que si las mujeres solo están contando el 10% del audiovisual del mundo, porque yo he hecho un poco ese cálculo, ¿no? O sea, vamos a decir que las mujeres dirigen y cuentan historias, en el mundo entero no llegamos al 10%. Significa que o sea, es que, no sé, no es, el mundo no es diverso para nada, ¿no? Pero como mujer no tienes ninguna responsabilidad, solo tú dame voz y yo luego haré lo que quiera con esa voz, ¿no? No tengo que justificarme, ¿no? Y contar unas historias que tengan que ver con mi género, para nada. No, o sea, yo podría hacer ahora mismo una película donde todos fueran hombres, pero probablemente esos hombres también hablarían de mi visión de los hombres, ¿no? ¿Sabes? De mi percepción, de mi punto de vista. Lo importante siempre es el punto de vista. O sea, nos han contado miles de historias de amor, todas las historias están contadas. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que todavía, sabes, abrir un libro y leer una novela, ver una película, lo que cambia es el punto de vista, desde dónde lo cuentas, ¿no? No, y de hecho, por decirlo de alguna manera, no todas las directoras tienen un punto de vista feminista, y también hay grandes personajes femeninos creados por directores hombres, ¿no? En ese por sentido, supuesto, la mirada es importante. Claro. Lo que yo aquí más me refería era a la creación, o sea, al reproducir muchas veces estereotipos, ¿no? Porque un poco tu documental también de lo que trata es de hacernos conscientes de que hay estereotipos, ¿no? Y yo lo que más bien lo pensaba en el sentido de reproducir esos estereotipos de una manera inconsciente a veces, y no debemos de pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo ahora, no? Ya, pero es que tenemos el consciente y el subconsciente, y yo misma me puedo traicionar a mí misma. O sea, yo hago un documental sobre tal y puedo traicionarme, ¿sabes? Incluso yo a veces me digo, pero ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo puedes pensar esto? ¿No? Lo típico de esa señora, ¿por qué? O esa chica, y tú dices, pero a ver, ¿no? O sea, a ver, estamos todas dentro del heteropatriarcado, hemos crecido dentro. Es casi imposible, ¿no? Sustraerse a todo eso. Lo que pasa es que, hombre, yo creo que, no sé, yo creo que lo importante es eso, que haya más voces, que haya mujeres contándonos historias, ¿no? Porque hay cosas que son importantísimas y que o sea, no, aquí no hay ni buenos ni malos, ¿no? Estamos todos dentro de un mundo que afortunadamente está vivo, es cambiante, y cosas que ahora nos parecen importantes hace 50 años eran intrascendentes. Entonces, lo importante es eso, que estamos en un momento muy importante. Creo que estamos creando, además, mirad lo que estamos haciendo ahora mismo. Cada una estamos en nuestra casa, estáis en Múnich, tú estás en Austria, está en Barcelona, yo en Madrid, estamos todos aquí reunidos, ¿no? O sea,
el mundo es increíblemente cambiante y va a cambiar cada vez más. Y cada vez vamos a tener la inteligencia artificial y todo el tema informático, en fin, todo esto nos va a modificar absolutamente. Y a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Que no haya mujeres ahí, creando este nuevo mundo. Y es verdad que hay pocas. Entonces, yo también hago este documental pensando en el futuro. Digo, ¿sabes? Las mujeres tienen que decidirse, tienen que animarse a estar ahí, ¿no? A estar en este nuevo cambio, ¿no? Hay que tener, porque cuantos más puntos de vista tengamos, mejor lo haremos, ¿no? Y de hecho está ya demostrado, ¿no? Los equipos donde hay mucha diversidad funcionan mucho mejor, ¿no? Sí, hablaste también en algún momento, bueno, has mencionado que casi este documental lo has hecho para los jóvenes, ¿no? Para que se den cuenta de que realmente tienen que estar ahí. Pero en realidad... Me están pasando sí. cosas muy bonitas con eso. Mira, he recibido un mail el otro día de una chica, que también una joven cineasta, que me dice, buah, tenía muchísimas dudas, tal, he visto tu documental y ahora quiero ser directora de cine, sé que tengo una voz y que puedo usarla. El otro día en los Goya estaba con una actriz increíble, una actriz maravillosa, que me dijo, vi tu documental y he decidido que tengo una voz y que voy a dirigir mi primer largometraje. Entonces digo, mira, pues qué bien, ¿sabes? Para eso lo he hecho, para que también perdamos los miedos, ¿no? Y que muchas veces todos este mundo de estereotipos en el fondo solo es para limitarnos, ¿no? Estoy pensando que también Itziar Boyain comenta en una de los pasajes, una de las escenas de la película, que ella también, ella era actriz, ¿no? Y fue de hecho la protagonista de tu primera película, ¿no? Y fue al verte a ti hacer una película y ver que otra mujer, incluso también de su misma generación, siendo directora de cine, eso como que la empoderó para dedicarse ella también no solamente a ser actriz, sino a hacer películas, a rodar películas. Y en relación a eso, tenía una pregunta, porque claro, tú te haces directora de cine en una época... tu primer largometraje es en el 92, es una época en la que todavía en España hay relativamente pocas mujeres cineastas, pocos referentes. Está Josefina Molina, está Pilar Miró, Cecilia Bartolomé, y después también en esa época empezaron algunas otras jóvenes directoras como Isabel Coixet o Pilar Tábora. ¿Qué referentes hay para ti en el cine español de esa época? ¿Cuáles fueron tus referentes? Hablaste antes de que estuviste estudiando cine en Estados Unidos. ¿Cómo te decidiste a hacer cine en una época en la que en España realmente las directoras se podían contar con los dedos de las manos? Pues mira, yo creo que soy una mujer de mi tiempo y creo que tiene que ver no con los referentes, que no los teníamos, sino tiene que ver con el momento político y social que vivimos, ¿no? Yo creo que el principio de los años 80 fue un momento muy exultante en España, ¿no? Y yo creo que te permitía soñar. También es verdad que yo tengo un referente en mi vida muy importante, que es mi madre, ¿eh? O sea, mi madre era una mujer con 7 hijos, empresaria. Yo nunca la vi, a ver, claro que la veía cansada, pero nunca la vi tirar la toalla, ¿sabes? Ella luchaba por sus sueños, ella tenía sus sueños y nunca cedió, ¿no? A pesar de que tenía un hombre muy, muy complicado al lado. No sé, siempre pensé que podía, nunca me planteé, ¿sabes? Como, ay, necesito... No, yo no sé, ella nos animaba mucho también, nos dio mucha libertad y mucha fortaleza, ¿no? Yo creo que tener una mujer así al lado también ayuda. Me imagino que sí. De hecho, el documental se lo dedicas a ella, es muy, muy emotivo también. Quería también preguntarte, antes has comentado un poquito sobre los modos de representación, cómo aparecen las mujeres representadas en los distintos medios, eso comenta mucho en el documental a través de los distintos testimonios.
Y también has hablado de esa representación un poco al grueso, ¿no? Todas a la vez. Si aparecen las directoras o si se habla de científicas, mujeres, todas aparecen en bulto, ¿no? ¿Te has encontrado eso habitualmente, que es algo que aparece, que te ha pasado muchas veces? Increíble. O sea, infinidad de veces. Ahora ya no se atreven porque, claro, como no somos ni monas, ya no somos jóvenes ni novedad, ¿sabes? Pero es que a la mínima, o sea, ¿te acuerdas, María? María vivió esa época un poco con nosotras, ¿no? Y era como todo el rato, era como foto de grupo, foto de grupo, foto... Hasta que un día yo dije, a ver, esto me empieza ya a parecer raro, ¿no? Esto de que tengamos que ir 5 directoras en la foto juntas como si fuéramos como, no sé, menores de edad, ¿sabes? Eso te quita, o sea, te niega una identidad propia, un nombre. Por eso nos confundían. Por eso el público te confundía. Porque tú no eras Chus Gutiérrez, tú podías ser Chus Gutiérrez, Iciar Boyaín, Gracia Querejeta, Elena Taber, ¿sabes? Ya como, porque, ¿sabes? En el momento en que sale un director, a ver, en esa época, ahora yo creo que hemos avanzado y espero que vayamos mejor. Pero no sé por qué, ¿sabes? Cuando sale alguien joven, nuevo y tal, rápidamente, si lo hace bien, es un genio. ¿Alguien ha oído alguna vez la palabra genia? O sea, es como, es una genia, indiscutible. Ha hecho una gran primera película. No. Te dicen, bueno, pues qué bien, ¿no? Te han dado el Goya a la mejor película. Bueno, muy bien. Ya, ¿no? Pero nadie dice, wow, indiscutible, talento indiscutible, ¿sabes? Amenábar era un talento indiscutible desde el minuto 1. Bueno, a ver, podemos decir muchos nombres, ¿no? Y aquí no, aquí es como cada vez que tengas que tendrás que volver a demostrar que vales, ¿no? Que eres capaz. Sí, y después también, bueno, comentas muchas cosas en el documental, ¿no? Estaba pensando un poco también en uno de los comentarios que hace una de las entrevistadas, que es Cristina Aranda, que es cofundadora de Mujeres Tech, que habla también de la sororidad y de la necesidad de crear redes de mujeres que cooperen y se ayuden entre sí. Y te pregunto, o te quiero preguntar, porque tú fuiste socia fundadora de CIMA, existen ahora también otras asociaciones como por ejemplo Dones Visuals en Cataluña, o también Mujeres y Cine, que es una nueva asociación que hemos creado un grupo de colegas también para fomentar la investigación y dar visibilidad a vuestro trabajo, ¿no? Y también, eso es muy importante. Eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo ves ese trabajo? ¿Cómo lo valoras? Y si de alguna manera, porque yo a veces entrevistando a otras cineastas, a veces hay un poco por un lado lo valoran, por otro lado hay un poco de reticencia en el sentido de que hay cierto miedo a la guetoización, ¿no? A que de repente vuestro cine se vea como si fuera como algo diferenciado, ¿no? Que por supuesto esa no es nuestra intención, y cuando nosotras hacemos o escribimos sobre directoras, hacemos eventos sobre directoras, no es para decir que hacéis un cine diferente, que vuestro cine es distinto del de los hombres, sino para dar visibilidad al trabajo que hacéis y que muchas veces queda invisibilizado, o bien porque se os muestra al grueso, como decías, o bien porque realmente hay esos olvidos que son bastante fatídicos, ¿no? A ver, si vosotras hubierais estado en la época de Alice Guy sabríamos quién era. La primera mujer cineasta que hizo una obra de ficción. Entonces, no, vuestro trabajo es muy importante, porque eso es otra cosa que ocurre, ¿no? Que es que si no... O sea, a las mujeres se las borra de la historia, no sabemos cómo ocurre, pero que hagáis documentación, que se escriban libros, que haya trabajos específicos sobre el trabajo es muy importante, porque eso significa que, ¿sabes? Que cuando dentro de 100 años no dirán, ¡ay! Porque que no había directo. No, hay, ¿sabes? Había. O sea, hasta aquí tienes los documentos, ¿no?
Entonces, a mí me parece muy importante vuestro trabajo, el trabajo de las investigadoras. Y de hecho, yo creo que eso casi lo habéis hecho todas las que estabais en Estados Unidos, ¿no? Haciendo, o sea, ese trabajo lo habéis empezado vosotras, todas las mujeres universitarias que estabais en Estados Unidos, y es, bueno, no sé, yo es lo que he visto. Que una de las pioneras sin duda es María Camí, que la tenemos aquí, hay otras... Bueno, María Camí, por supuesto, pero... Sí, hay muchas otras, pero también en España hay, lo digo porque hay otros colegas que están haciendo un trabajo muy importante también genial, pero a mí como casi siempre me han contactado de las universidades de Estados Unidos, ¿no? Es la gente que a mí tenía más interés, ¿no? O sea, y han hecho como un poco pico y pala, ¿no? Al principio. A mí me parece muy importante. O sea, bueno, sí, estamos ahí, bueno, de momento, pues sí, porque por eso, pero hasta que se escriba un libro sobre una individualmente, que también estaría bien que lo hicierais, ¿no? Que hablarais, que empezarais a individualizarnos, ¿no? Que trabajarais sobre el trabajo de una, de otra, ¿no? Está bien porque igual, pero vamos al ritmo que se puede, tampoco no hay que presionar, ¿no? Ahí empieza a haber también, hay varias, sí, lo sé, se han hecho algunos trabajos ya sobre algunas directoras. De hecho, hace poco se publicó uno sobre Iciar Bollaín en cátedra, muy, muy interesante, un monográfico. Y otros que ahora mismo no tengo en la cabeza, pero sí hay, y vamos haciendo pasito a pasito, se va consiguiendo mucho. Te quería preguntar también, Chus, porque yo creo que me parece que estamos ya casi en la... nos queda todavía un poquito para 2 preguntas, Manfred y Yolanda, ¿sí? Por supuesto, adelante. De acuerdo. Entonces yo tenía una pregunta que te quería hacer también, es en relación al final de la película, ¿no? O sea, en el comienzo a lo largo del documental, muchos de los testimonios de las personas a las que entrevistas muestran un cierto malestar por esta situación de desigualdad, critican ciertos aspectos, ¿no? Pero sí que es verdad que en la película hay después como un giro, ¿no? Importante que creo que es relevante destacar, lo que es el tono positivo con el que terminas. Hay un mensaje que creo que es muy, muy positivo, ¿no? ¿Te parecía importante terminar el documental con un mensaje de futuro que fuera positivo para dar cierre a ese... Porque todas las que entrevistas, y además hay un montaje muy bonito en que todas hablan de cómo, les preguntas sobre cómo ven el futuro, y todas lo ven de una manera positiva. Y en ese montaje, además de hablar de que ellas hablen, también muestras fotos de infancia de ellas o de su juventud, y es un montaje realmente bonito. Pero sí destaca ese mensaje positivo. Quería preguntarte sobre esto, ¿no? ¿Qué mensaje querías dar tú con eso? Pues mira, si hay un hilo conductor en toda mi filmografía, es que siempre mis películas acaban casi siempre en una fiesta. Genial. Yo creo que sí, a ver, yo soy muy positiva, yo siempre estoy del lado de la luz. Me parece súper importante. No me gusta un discurso pesimista, ¿no? Y desde luego no he querido darlo en el documental tampoco. Yo creo que, como te he dicho, era un poco una visión realista, ¿no? Pero no pesimista. Yo creo que no es pesimista el documental, es como un poco... No lo es, no. Abrumador, ¿no? Por el tema de los datos y digamos, de un poco el dibujo que se hace de la situación, ¿no? Pero estamos en el mejor momento de nuestra historia. O sea, estamos mejor que estaba mi madre, estamos mucho mejor que estaba mi abuela. Por supuesto que estamos en un buen momento. No sé si estábamos mejor que las de las cavernas. Eso no lo vamos a saber nunca, porque no tenemos documentación. Sí. Pero lo que sí sabemos es que estamos en un momento bonito, creo que hay que disfrutarlo. Creo de verdad que hay que involucrar a todo el mundo, hay que involucrar a los hombres. Los hombres se van a beneficiar de todo lo bueno que nos pase. Quiero decir, la igualdad, o sea, yo... Por ejemplo, pues de repente ahora vas al médico, ¿no? Y el otro día me tocó
al lado de una consulta de un pediatra y de repente había un padre con su bebé y vi que esa relación yo no la he visto con mi padre o con los padres de mi generación, ¿no? Toda esa cosa del cariño, de la parte física, del amor, ¿no? De los cuidados, de repente es una conquista para los hombres, es algo precioso, ¿no? Eso es gracias al feminismo, por supuesto. Entonces, ellos tienen grandes conquistas. O sea, yo creo que el feminismo es bueno para todas y nosotras también, de repente, si tenemos hombres a nuestro lado que pueden desarrollar todas esas capacidades, nosotras también podemos relajarnos y desarrollar otras que son muy importantes, ¿no? Tenemos que contribuir a la sociedad, ¿no? A toda nuestra empatía, esta cosa de que tenemos de cuidar, ¿no? Cuidar a los equipos, que la gente esté bien trabajando, ¿no? Yo odio cuando hay un jefe que trata mal a las personas que trabajan para él, ¿no? Esta cosa de la empatía, del cuidado, de estar bien en un entorno laboral, eso es muy importante. Creo que nosotras podemos aportar muchísimo, ¿no? A muchísimas cosas de aspectos sociales, ¿no? Entonces yo creo que esto son vasos comunicantes, ¿no? Y nosotras tenemos que aprender muchas cosas de esta capacidad, ¿no? que tienen los hombres muchas veces de olvidarse del contexto y centrarse, y ellos tienen que enriquecerse con toda esta parte emocional, ¿no? Que yo creo que también ha sido muy duro para ellos, ¿no? El no llorar, el no mostrarse frágiles, hay muchas cosas que no han sido tampoco agradables, ¿no? Hay una cosa que se menciona en el documental que me parece que es una manera muy, muy ilustrativa de hablar de cuestiones de poder, cuando Mónica Oltra, que es la vicepresidenta del Consejo General de Valencia, habla, ¿no? del poder ejercido desde la masculinidad es un sustantivo, ¿no? Mientras que el poder entendido desde la feminidad es poder hacer cosas, es capacidad de hacer cosas, ¿no? Y se habla también mucho de horizontalidad. Diferentes personas a las que entrevistas, mujeres que entrevistas, hablan de esa manera de trabajar más horizontal en la que hay de alguna manera mayor empatía, ¿no? Claro, y mayor implicación. O sea, yo voy a trabajar mejor si mi relación, me estás dando poder a mí también, me estás dando responsabilidad, me estás abriendo la posibilidad de opinar, de tener un criterio, ¿no? No, haz esto, ¡pum! No, ya estamos en el siglo XXI, todos, ¿sabes? Tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo eso, que somos vasos comunican. Todo lo bueno que el feminismo yo creo que trae, y no solo, porque a mí me gustaría un poquito aclarar todo este conflicto que se ha creado en torno al mundo, a los derechos trans y a todas estas... Bueno, a mí eso me parece como una ¿sabes? Una manera de despistar, por supuesto que si queremos la igualdad, las mujeres tenemos que venir con un lenguaje universal. Yo quiero la igualdad de todo el mundo, quiero justicia, quiero una sociedad diferente. No quiero que unos tengan más que otros. No. Ahora las mujeres vamos a tener más porque no. O sea, el feminismo tiene que ser inclusivo absolutamente. Yo quiero, como feminista y como una luchadora de la igualdad, yo quiero cambiar la sociedad, ¿sabes? O sea, la lucha obrera no quería quería cambiar la sociedad entera. Queremos dinamitar, ¿no? Este sistema de privilegios. Entonces, no sé, a mí me parece que esto ha sido algo, es muy peligroso, ¿no? Es como una forma de dividirnos y de abrir un debate absurdo, ¿no? Quien quiera sentirse mujer que se sienta, o sea, ¿por qué? Por supuesto. Pero si yo lo que quiero es que todo el mundo sea igual, no que tú tengas un derecho más o menos, ¿no?
Ya que antes de dejar hablar seguro que va a haber preguntas y comentarios. Hombre, sí, porque el tema, sí. Está todo el mundo en silencio, sí, están todos, pobres, yo ya me siento fatal. Que van a querer ya hablar. Yo solamente quería comentar una cosita y es sobre los últimos Goya que se celebraron el sábado, que por fin este año, después del anterior, que casi no hubo mujeres en las categorías, dijéramos, importantes dentro de los Goyas, este año sí ha habido, y además ha habido premios importantes para películas hechas por mujeres. Las niñas de Pilar Palomero ha obtenido varios Goyas, estuvo nominada a 9 Goyas. La boda de Rosa de Itiar Bollaín también se llevó 2 Goyas, y el cortometraje documental de Mabel Lozano, la biografía del cadáver de una mujer, también fue premiado. Y había otras películas dirigidas por mujeres que también estaban nominadas, ¿no? Como la de Nieva en Benidorm de Isabel Coixet o My Mexican Pretzel de Nuria Jiménez. Entonces, en este sentido, a diferencia del año anterior, donde la presencia de mujeres fue muy escasa, este año parece que sí realmente ha habido gran presencia femenina. Quería simplemente saber tú cómo lo ves, y esto nos da un poco de esperanza de cara al futuro, un poco en relación a este mensaje positivo que estabas comunicando. Claro, o sea, lo que ha pasado este año pues es un poco no sé, a mí me da la sensación de que algo está cambiando, pero realmente yo lo que quiero es mismos presupuestos. Yo quiero, o sea, ¿sabes? Yo quiero el 50%, lo siento. Quiero el 50%. Lo dice, o sea, en mi documental. Hay una que es como un trozo de película que es como yo quiero el 50%, ¿sabes? Como... Sí, yo creo que tenemos que ser ambiciosos todos, ¿no? Y de verdad tenemos que... A ver, cuando la cosa se tranquilice y realmente sea natural todo, pues bueno, da igual, ¿no? Pero todavía creo que es muy importante. No quiero que esto sea una anécdota, ¿no? Los Goyas de 2021, pues tal, no. Que no, yo ya estoy un poco harta de anécdotas, ¿no? Lo que quiero es que las cosas se vayan consolidando, ¿no? Pues muy bien, Chus, pues ha sido un placer hablar contigo. Vamos a seguir hablando, yo creo, y seguro que abrir ya al público. Sí, vamos a abrir más. Les tenemos aquí silenciados a todos. Sí, pobres, sí, vamos ahí al ataque. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra exposición, y si ahora, si nos parece, abrimos los micrófonos y damos paso. ¿Todos a la vez? Sí, todos a la vez pueden. Hasta ahora en estas reuniones sí ha funcionado muy bien. Genial. Y pasamos al turno de las preguntas y comentarios. ¿También se puede? Sí, yo tengo un comentario. Adelante, venga, por favor. Para empezar. Vale, bueno, pues Chus, yo cuando empecé a ver el documental, y inmediatamente te reconocí porque empezaste el documental cuestionándote, haciéndote preguntas a ti misma, como un viaje de exploración. Decía, tengo muchas preguntas, ¿no? Pero inmediatamente cambió a un diálogo entre tú y tu madre y tu hija. O sea, un diálogo con tu hija, que por cierto fue la parte más emocional para mí cuando vi a Alba tan mayor, ya una mujer, y me emocionó mucho ver la relación tan bonita que has creado con ella. Y después el diálogo con tu madre, pospuerto, ¿no? Un poco de frustración de no haberla podido incluir de otra forma en el documental. Y a mí eso también me emocionó mucho, como tú sabes, yo también tengo una cuestión con mi madre y todo. Quiero decir, entonces, este diálogo personal tuyo, de ti como mediadora de las dos generaciones, la generación anterior y la generación posterior a ti, el pasado y el futuro, lo conectas con la historia, que es la historia del feminismo, las olas feministas. O sea, de pronto tú lo personal lo colocas ya en la mujer, ya no tú como persona, ¿no? Sino la mujer, ¿no? Como en colectivo. Y entonces, a mí esta parte me pareció muy, muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, como hay tantas cosas que hablar, solamente quiero hacer un comentario
de que ya que Esther ha mencionado a Mónica Oltra, y el comentario que ella hizo porque sobre el poder, ¿no? Estamos viviendo un momento de, como tú dices, el feminismo es una lucha continua, que tú eso ahí lo sitúas, ¿no? El contexto es de la lucha continua, que no se acaba nunca y la generación de tu hija tendrá que seguir luchando, ¿eh? Y sobre todo en un momento, porque seguramente si este documental tú lo acabas con el 8M de este año, hubiera sido diferente, porque estamos ahora en un año solamente después, ya es diferente, ya viste cómo tú te sientes mal, ese malestar que ayer viviste, los estamos viviendo muchísimas mujeres, ¿no? Con muchos factores, porque está habiendo un contrapoder. O sea, ha ido unos años, siempre que el feminismo avanza hacia unos logros, hacia unas libertades, hacia adquirir más poder, cuando le vamos robando espacio, como tú dices, entonces hay un contrapoder. ¿eh? Porque los privilegios no los ceden, ¿no? Tienes que luchar por ellos, ¿no? Entonces, esta cuestión de Mónica Oltra, me gustó mucho que la incluyeras en el documental, aunque yo no estoy de acuerdo con la comparación que ella hizo entre Obama y Clinton, porque puso como ejemplo de modelo de mujer negativo, ya que ella adopta la posición masculina para llegar al poder, y esas mujeres, o sea, sí que tenemos que luchar por la sororidad y la genealogía femenina, pero hay mujeres, precisamente, que no son positivas en la lucha, todo lo contrario, porque luchan desde la posición del hombre, ¿no? Y ella mencionó la Clinton, pero están las Ayusos y están las Arrimadas, y están. Entonces, no porque simplemente la mujer llegue al poder, van a ser feministas entonces, me gustó que trajera el debate en el documental de que no vamos a llegar a ninguna parte si no cambiamos esas estructuras de poder, ¿no? Como dices. Claro. Da igual hombre o mujer o lo que sea, porque que la mujer llegue a esa igualdad, al 50%, como si quiere ser el 100%, si se sigue ejerciendo el poder desde esa posición, y esto no se debatió suficiente, pero yo creo que en el feminismo estamos en este momento, que si no cambiamos las estructuras, el capitalismo, si no, entonces no vamos a avanzar hacia adelante, damos 2 pasos hacia adelante y uno para atrás porque está poder contra poder, poder contra poder. ¿Me entiendes? Y ahí es donde yo creo que está la lucha y donde está el núcleo de lo que estamos hablando aquí del tema. Y en todas las áreas. Estamos igual en el cine, en el documental mencionan tantas entrevistadas de que la mujer no se dedica tanto a hacer el cine o a otras profesiones porque no tiene apoyos suficientes, lo mencionan. Vamos, eso ya lo hemos comentado. Apoyo de su pareja, apoyo de su familia, no tiene apoyo. Pero es que porque la mujer tenemos que sacrificar tantas cosas, tantas otras riquezas de nuestras vidas para llegar a ese tipo de trabajo que no queremos seguir. O sea, y entendemos, sí, si me comporto como tú, si doy toda mi vida al trabajo, y sacrifico tantas otras cosas de mi vida que son tan importantes, pero es que no quiero hacerlo. Y entonces no salimos de ahí. Ni saldremos nunca, porque por un lado no queremos sacrificar tantas riquezas de nuestras vidas para llegar a ese poder, a ese tipo de trabajo, y por otro lado estamos luchando para llegar allí, y ahí hay esa contradicción. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, yo quería comentarte un poco, el documental trae estas cuestiones y me gusta, ¿no? Pero quería realizar contigo este diálogo para ver bueno, no sé. Bueno, a ver, claro, es que es evidente, o sea, es que, claro, un cambio, o sea, yo es que creo que no, a ver, yo desde mi punto de vista, a mí no solo me gustaría, o sea, que las mujeres tuviéramos, no, yo de verdad quiero cambiar la sociedad, porque no me gusta la estructura del poder, no me gusta cómo está estructurado, ¿no? Yo creo que... Hay una frase en el documental que dice, hasta que no... Es de, a ver si alguien se acuerda, la de... Hasta que no destruyamos realmente todas las estructuras del patriarcado, ningún cambio es posible. Nada.
Entonces, bueno, pues eso, pero me hace gracia oírte, María, porque, claro, has empezado por un lado, has seguido por el otro. Es que este documental provoca muchas, ¿no? Hay tanta información, ¿no? Que realmente es que provoca como muchísimas emociones encontradas también. Pero bueno, yo creo que, a ver, yo creo que lo importante es saber que el feminismo lo que pretende es exactamente, es cambiar, ¿no? O sea, cambiar realmente casi, no sé, o sea, estamos cargándonos el planeta, que es una cosa que parece aquí como, bueno, como todavía tenemos plantas, pero es que probablemente dentro de 50 años no sé muy bien qué vamos a tener. Entonces, eso también es el feminismo, ¿no? O sea, ¿cómo ¿sabes? Yo me siento involucrada, yo quiero cambiar eso, ¿no? Quiero mi relación con la tierra, mi relación con el trabajo, mi relación con la riqueza, mi relación con el poder. Es que el feminismo de verdad debería de traer otro paradigma, ¿no? Otra visión, otra mirada sobre el mundo. Se me ha caído esto. Sí. Pero bueno, claro, es que menudo cuadro tenemos, chicas. Sí, sí. Alba, y perdona, ya sé, y no encontré a Alba en los créditos al final. ¿Cómo no la vas a encontrar? Razón? Nos la hemos olvidado. Mira, eso No es por ser hija de la directora. Te olvidas Te de digo, lo busqué y digo, no me puedo creer. No estaba Alba en los créditos. No, claro, no, me acabo de dar cuenta porque me lo has dicho tú. Pobrecita mía. Pues, oh my God. Muchísimas gracias. No se lo digas nunca. Cortar esto cuando aparezca en internet, cortar esta parte. Vale. Entonces, ¿hay más preguntas o comentarios? Por favor, adelante. ¿Quién quiere? Yo no quiero monopolizar, solamente quería hacer un apunte breve, porque antes estábamos hablando de que no hay libros de mujeres y dijimos, hay unos cuantos, y a mí en ese momento no se me ocurrían algunos, pero hay sobre Ciervo y hay, como decía antes, un libro que se acaba de publicar en cátedra de Sánchez Noriega, el de Isabel Santaolalla, y después también hay un libro muy importante que es el de Isabel Coixet de Bárbara Txeki, libro de Pilar Miró de Diego Galán, hay varios, pero faltan, porque lo comento porque aquí en el chat un colega nuestro, Santiago Fouz, comenta, hay varios libros ya de varios directores, pero hacen falta muchos más. Hombre, pues sí. También. Elena Taberna también tiene un libro. Exacto. Pues yo no tengo libro, o sea, yo no tengo libro. Ya me está faltando a mí el libro, ¿eh? O sea, no sé cómo lo veis. Ah, bueno, sí, ¿sabes quién me hizo un libro? La Carlos III, un Tellerín, cuadernos Tellerín. Muy bonito, la verdad. Pero bueno, es como una entrevista. Entonces, estamos avanzando. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Por favor, adelante. Sí, Marisol. Hola, buenas noches. Buenas. Bueno, yo veo las cosas desde otro punto de vista. Bueno, yo soy colombiana y me parece muy interesante pues esta discusión, pero pues yo lo traslado al contexto latinoamericano, específicamente colombiano, ¿no? Entonces, me parece interesante cuando la directora, Sachus, dice que le gustaría dar voz, ¿sí? Y dice, y yo hago lo que quiero con esa voz. Entonces, yo en Colombia ejercí un poco la docencia con niños y niñas, y actualmente la situación en Colombia política y social es muy fuerte. Entonces yo digo, bueno, pero si la voz ni siquiera se le da a las niñas, o sea, entonces es muy difícil, o sea, si aquí en Europa se lucha y no se está todavía contento, imagínense el contexto latinoamericano, o sea, donde las mujeres son nada, ¿no? Donde hay una violencia intrafamiliar fuertísima, gravísima, patrones, yo no digamos solamente patriarcales, sino también matriarcado que ha acentuado esa violencia, porque incluso las mujeres son partidarias de esa violencia, ¿no? A veces no se solidarizan con el hecho de otras mujeres que están sufriendo, ¿no? Entonces está todo muy dividido. Yo actualmente
O sea, normalmente no me dejo ver en la cámara. Participo mucho en estos foros y esto me encanta, pero no me gusta casi salir en público en ningún lado. En Colombia participo mucho en actividades políticas, pero siempre recibo pues muchos comentarios amenazantes. Es triste, o sea, la estigmatización por el hecho de ser mujer, la estigmatización política, si no se está de acuerdo con el sistema, entonces de una vez está amenazado uno, o sea, los profesores son asesinados, los líderes sociales, o sea, y yo siempre pienso, acá en Europa hay muchas cosas, se ha avanzado muchísimo, pero el otro lado del mundo, ¿qué? O sea, tenemos la tecnología, tenemos acceso a la educación, podemos ir a la universidad, podemos votar, podemos hacer tantas cosas, pero ¿qué modelo seguimos? Entonces, bueno, yo hice aquí unos apuntes. Pobreza, cinturones de miseria, violencia, injusticia social, violaciones, asesinatos, los modelos a seguir, por ejemplo, tenemos la influencia de las drogas que se consumen en Europa, en Estados Unidos y en Asia, somos productores mayoritarios. Entonces, ¿qué pasa? Mi generación, ¿sí? Y la generación después de mí se vio influenciada por conseguir las cosas fáciles. Entonces la mujer siguió el modelo de mandarse a operar los senos, mandarse a transformar la cara y tener acceso a los lujos que podrían tener otras mujeres teniendo que trabajar fuertemente, estudiar, y decían, no, pero ¿para qué si yo me puedo tener un hombre con dinero? Entonces se ha tergiversado todo y estamos en un caos político, social, económico, etc. Es preocupante. Yo diría, me fascinó el documental, ¿sí? Me encantó, lo quiero volver a ver. No conocía a Chus para nada, o sea, es mi realidad triste aquí en Alemania, que no conozco casi nada de digamos, directores y eso es lo que conocía, lo conocía en la universidad en Colombia, más ya hubo un cambio pues por el idioma, por las pocas actividades que hay acá en la hispana, solamente el Instituto Cervantes, que es como realmente lo representativo, pero no siempre están cosas enfocadas a Latinoamérica. Entonces, por eso no la conocía. Estoy muy feliz de este acceso. Vi la película Sexo Oral y ahora este documental me ha conmovido muchísimo y muy triste porque en Colombia todos los días han incrementado ya las agresiones a las mujeres y a las niñas. O sea, todos los días es noticia en Colombia, que eso no era. Yo siempre decía, no, eso era de Afganistán, de los países musulmanes. No, en Colombia ya estábamos así. Pero Marisol, te voy a interrumpir, perdona, pero la violencia es en todas partes, ¿eh? No solo es en Latinoamérica, ¿eh? Por cierto, yo rodé una película en Colombia, en Cali. ¿Sí? Ciudad de Lirio, deberías de verla. Ajá. Es todo alegre, es como un poco la cara, otra cara de Colombia también, que es muy bonita, yo disfruto mucho. Pero lo que quiero decir es que la violencia contra las mujeres es universal. A ver, claro que, en fin, depende también del contexto socioeconómico, muchas veces de la educación, pero a ver, fíjate, ayer cuando os digo este momento así como de tristeza, ¿no? Que pasé, que no, de verdad no quiero como ni pensarlo porque está como en mi corazón. Hay una cosa ahí, justamente pensé en la violencia. Toda la violencia que las mujeres hemos soportado a través de la historia. Es como, yo creo en la memoria del cuerpo. Creo que nuestros genes tienen la memoria de la gente que ha vivido antes que nosotros, ¿no? Realmente lo notas, porque, bueno, no voy a hablar de eso porque eso es otro tema, pero la violencia es universal y la violencia es en Alemania, la violencia es en Francia, la violencia contra las mujeres es en España. O sea, la violencia contra las mujeres es universal, no es solo en Colombia, sí, ni en Latinoamérica, ¿eh? Y me gustaría como que se proyectara el documental allá, por ejemplo, en las escuelas. Pues vamos a llevarlo, ojalá.
Pero bueno, tú sabes, lo que pasa es que hay veces que haces trabajos, ¿no? A mí me encantaría llevarlo al mundo entero, te lo digo en serio. Pero es verdad que hay trabajos que, pues, es que cuesta más mover, es que, ¿sabes? Hay como que, bueno, tendrían que, realmente desde educación, ¿no? Tendrían que involucrarse, ¿no? Pero muchas gracias por tu punto de vista. Y mírate la peli esta colombiana. Fue un taquillazo en Colombia en 2014, creo. 2014, es que ya yo estaba acá. Ciudad del Lirio, ¿vale? Míratela. Ah, bueno, gracias. Muchísimas gracias, Marisol. Yo creo que ¿Habéis visto también Sexo Oral? Entonces, ¿qué te ha parecido Sexo Oral? Porque Sexo Oral tiene años, ¿eh? ¿Yo? Sí, Marisol, ¿qué tal Sexo Oral? ¿Qué? ¿Te has reído? Sí. Eso es fundamental. Sí, porque yo, o sea, yo estaba súper despistada. Yo decía, bueno, ¿quién será esa señora? O sea, la directora. Yo decía, ¿y Sexo Oral? Y me imaginé, yo dije, bueno, pues debe haber alguna escena. Pero luego pensaba, como después dije, no. Dice Marta Álvarez que tiene una pregunta. Sí, Marta, adelante, por favor. Vale, pues ante todo, pues muchas gracias, sobre todo a Chus y a Esther, muchísimas gracias porque todo lo que habéis estado hablando ha sido muy interesante y perdonad porque es verdad que ahora además Marisol has introducido, ¿no?, como un elemento más duro aún y mi pregunta de repente va a ser como muy frívola. Y perdonad, pero es que veo que el tiempo pasa. Está bien la frivolidad también, un poco, ¿eh? Es una pregunta nostálgica, si nos puedes contar algo, Chus, porque Esther, por supuesto, te ha presentado de una manera muy completa, pero creo que se olvidó de hablar de las chochonis. ¡Es verdad! Claro, y claro, para mí, Chus Gutiérrez, pues había sido la sorpresa de... ¡Ah! Esta señora que firma una película es la de las chochonis. Entonces, si puedes contar algo sobre esa, digamos, experiencia creativa y no sé cómo te ha podido influir o cómo fue ese episodio. Bueno, gracias, Marta, por recordarlo. Bueno, Chochonis, para los que no estéis así familiarizados, era una banda de música que tuvimos. Yo creo que empezamos en el 83 en Nueva York y acabamos en el 90 en Madrid. Éramos todas chicas, éramos anti todo, realmente éramos mujeres anti todo, éramos antidepilación, antirracistas, anti-yuppies, o sea, éramos como muy guarripunk, yo diría, y nuestro estilo era un poco flamenco rap, porque en ese momento vivíamos en Nueva York y había mucho rap, entonces, bueno, el mix del flamenco y el rap, bueno, pues no sé, realmente el calentito que es otra de mis películas nace un poco de esa experiencia con Chochonis, ¿no? Tiene algo que ver con toda esa experiencia. Pues yo me lo pasé genial, la verdad, con Chochonis, o sea, creo que no hay una... A ver, estar encima de un escenario y cantar, creo que no hay una experiencia que te dé más subidón en el mundo. O sea, no sé, para mí fue muy bonito. Pero también, fíjate, cuando éramos Chochonis, pasaban cosas muy divertidas. Por ejemplo, que empezábamos un concierto y la gente estaba pegada al escenario, pero a medida que empezábamos éramos tan puncorras que el público se empezaba a asustar y se empezaba a alejar del escenario. Eso no ha pasado nunca, solo con Chochonis, ¿no? Entonces, bueno, pues también era como, claro, éramos muy, pues claro, ¿sabes? No nos depilábamos, ¿no? Dice un amigo que tengo, dice que somos las precursoras de la corriente oso, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Marta, por esa pregunta. Muchas gracias. Sí. Gracias, Marta. ¿Hay más preguntas o comentarios? Si no... Bueno, yo quería hacer un comentario, si puedo, se lo voy a poner el vídeo para que me veáis. Hola, Santiago. Hola, ¿qué tal? Qué placer verte.
Estabas en negro y ahora ya eres una persona. Sí, normalmente me suelo poner la cámara hasta que te toca hablar. Quería comentar, bueno, antes de nada, un honor escucharte, Chus, y enhorabuena a las dos, Esther también, porque la verdad es que ha salido súper bien. Y también, si puedo, quería saludar a María, que la veo por ahí, a Raquel, a amigas de hace muchos años ya. Y también quería darte las gracias, Chus, por lo que dijiste de los derechos trans, porque yo también estoy muy confundido con este énfasis de alguna forma en, bueno, se consiguen más derechos aplastando los derechos de los demás. Yo creo que eso tampoco, a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Y es algo que estoy un poquito confundido también por los debates que están saliendo ahora a estas alturas, además, también. Pero lo importante que te quería comentar es precisamente sobre sexo oral, que acabas de comentar ahora. Y bueno, yo soy muy fan de sexo oral y me gustaría si nos pudieses hablar un poquito más del contexto. Creo que el contexto siempre es muy importante. Hacer esa película en ese momento es muy distinto, me imagino, que a la situación que te has encontrado ahora. Y de hecho, me temo que no he podido ver la película porque, bueno, estoy en Inglaterra, ahora estoy en Madrid, pero normalmente, o sea, no tengo acceso a esta película que, como claro, será solo para... A Roll and Roll, ¿no? Sí. Ah, que no la has visto. Me Vale. queda pendiente verla y siento que no la hayan puesto en televisión. Sí, bueno, yo creo que la pondrán, pero es un misterio, no sabemos. En fin, ¿cuál fue el contexto de sexo oral? Pues mira, la verdad es que el contexto fue que yo acababa, o sea, rodé mi primera peli, que era Sablet. Bueno, pues acabé, se estrenó, no pasó nada porque no pasó nada muy importante. Y entonces quedé con Fernando Trueba, que era mi productor, y le dije, Fernando, claro, yo era totalmente primeriza, no entendía nada, yo hubiera rodado sin cobrar, o sea, quiero decir. Y entonces le digo, Fernando, ¿y ahora qué se hace? Y me dice, monta tu propia productora, porque puede que si no, no vuelvas a rodar la siguiente. Y claro, yo dije, monto una productora, ¿para qué? ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues pensé, y pensé que tenía que rodar una película y iba a producirla yo. Y entonces dije, a ver, pues no sé qué puedo hacer realmente. Y en ese momento se estrenó Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. Sí. La Eso de ver. Sí. Y tuvo muchísimo éxito, ¿no? Y yo dije, claro, es que Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, hay que hacer una película que lleve sexo en el título. Y entonces, una noche, pues soñé con que todo el mundo me hablaba de sexo. Y dije, qué interesante, ¿no? Porque es verdad que esta cosa de la transmisión oral, ¿no? Que muchas veces la transmisión oral no funciona tan bien como creemos, ¿no? Ayer estuve viendo justamente un documental absurdo, pero muy divertido, de madres que hablaban del porno y de sus hijos, del porno que estaban viendo, y es verdad, y no hablan de porno, no hablan de que, o sea, realmente los adolescentes y los jóvenes, sus tutoriales son porno, heavy metal y nadie les cuenta nada. Entonces, bueno, pues pensé que era divertido hacer algo así, o bueno, era un experimento, rodamos en vídeo de aquella época, que era como Betacam o ya no me acuerdo qué. Cuando ya tenía la peli terminada, montamos como... Eso sí que fue una aventura. A todo esto yo me quedé embarazada. Claro, tanto hablar de sexo, voy y me quedo embarazada. Monto la película embarazada en Barcelona, por cierto, que nos dejaron una sala de montaje. Y entonces cuando ya enseño la película por primera vez, me dice que Enrique González Macho me dice, sí, yo la distribuyo. Y claro, había que pasarla a cine en aquella época. Y nos fuimos a Roma a pasar la película a cine, curiosamente, en un sitio donde hacían porno, donde rodaban directamente, el sitio más barato de toda Europa, rodaban con película, bueno, en fin, fue una aventura. Y bueno, yo estoy muy contenta con esa peli, la verdad es que es como transmisión oral, ¿no? Hablar de las cosas que nos interesan, ¿no? Y que era tampoco habitual, me parece una película muy rompedora para su tiempo, pero incluso viéndola ahora, ¿no? Claro, es que yo no la he visto ahora, no sé si, ¿sabes? A veces digo, hay pelis que dices, ¿tienen revisión o no tienen revisión, no? Eso me lo tenéis que decir vosotros, porque me siento incapaz de volver a ver una peli mía.
Me cuesta muchísimo. Es como si cuando la veo volviera a sentir todos los errores, todo lo que, ¿sabes? Todo lo que no supe hacer, o lo que tal, o lo que... Ay, me da una sensación de angustia vital que no lo supero, ¿eh? Pero yo me acuerdo, ¿puedo comentar algo? Sí, Vaya bien por esperado. favor, adelante. Vale. Yo me acuerdo, Chus, cuando hablábamos de esa película, que tú me comentaste que para elegir a las personas que ibas a entrevistar, primero habías puesto un anuncio. Sí, y nadie se presentó, no sé, no tenía, o sea, para hacer el documental. Sí. Entonces tú seleccionaste de las personas, tus amigos, Total. ¿no? O sea, era un poco así arbitrario, bueno, la gente que me rodea, ¿no? Y entonces yo te iba a preguntar, después con Droga Oral y ahora con este documental, la selección de los entrevistados ha sido un poco también de las personas que a ti te rodean, que tú conoces y las has contactado así directamente, o en verdad tú ya tenías como una lista de especialistas que tú querías, o sea, tu método más bien es las personas que te rodean, que tú conoces, ¿no? En todos tus documentales. Sí, Vale. cuando queríamos hacer sexo oral, era como, bueno, ¿y dónde encontramos a la gente, no? Y entonces hicimos unos carteles, que por supuesto tengo 1 o 2 guardados, que era como, queremos hacer un documental sobre el sexo en España. Si quieres participar, llama a tal teléfono. Todavía no había ni 91, ¿no? Y entonces de repente te llamaba gente y era como, oye, que quiero contártelo ya. Y tú, que por teléfono no escuchábamos. Claro. Fue muy gracioso, nos dimos cuenta que era imposible encontrar a la gente así. Y entonces empecé a tirar de amigos, claro, toda la gente, bueno, ya era amigos que llamaban amigos, en fin, ¿no? Empezó todo como a crecer, como siempre. Cuando mueves algo, empieza a crecer. Pues muchísimas gracias a todos. Yo aquí estoy intentando buscar si hay más comentarios. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor, una última pregunta. Chus, ¿lo permites? Perdón, la luz está. Por supuesto. La oscuridad. Muchísimas gracias, Chus, por este coloquio que hemos mantenido, ¿no? Y también a Esther y sobre todo a la Cervantes de Múnich por organizar este evento. Yo tengo una pregunta sobre, antes hablábamos de estos últimos premios Goya y cómo por primera vez se había visto a las mujeres detrás de la cámara y en otros puestos no siendo galardonadas. Sin embargo, yo quiero ir un poco a lo que fue la ceremonia en sí y cómo empezó la ceremonia, porque cuando se dieron los primeros premios, a quien tuvimos fueron a los directores, ¿verdad? Y a 2 actrices en el escenario. Es decir, se premió otra vez a los hombres detrás de la cámara y a las mujeres delante de la cámara. ¿Qué es lo que hay que hacer dentro del mismo cine español y dentro de la misma academia para cambiar este tipo, que serán inconscientes, subconscientes, no lo sé cómo serán, pero realmente... Pero es que no entiendo de qué momento estás hablando. El principio sale Almodóvar, sale Bayona y sale Amenábar, 3 directores, hombres, ¿verdad? Son como la representación del cine español que triunfa en Hollywood, ¿no? Y después tenemos 2 actrices, que son Penélope Cruz y Paz Vega, ¿no? Esa es la representación. O sea, esos detalles. Claro, eso a mí es lo que muchísimo. De eso habla el documental, de justamente cómo se elige, ¿no? Eso. Exacto. A mí me chocó porque tenemos directoras, tenemos bastantes directoras que podrían estar ahí representando. Entiendo el punto de que se quisiera vender que el cine español en Hollywood está bien representado, pero entonces estamos cayendo nuevamente que el único cine español que puede ser bueno, ¿no? Es aquel que llega a Bueno, Hollywood. pero también es verdad que el premio a la mejor dirección lo dimos yo y Gracia Querejeta. Sí. Y no nos metieron un nombre, quiero decir, o sea, decidieron, bueno, Ya, son no, dos de mujeres, acuerdo. son dos mujeres, que siempre es como a un hombre, o sea, en el momento, no sé, bueno, yo creo que claro que había menos directoras, obviamente, claro que había muchas actrices, pero bueno, también es verdad que en el cine, ¿no? Las personas siempre, las que más de alguna manera arrastran a la gente al cine,
se supone, que no está tan claro, pero se supone que son los actores y las actrices, ¿no? Es un poco como, bueno, lo que está establecido. Entonces, no sé. Bueno, vamos a decir que esta gala, no sé, era un poco buen rollo. No, eso sí. Porque había mujeres nominadas, porque ha habido mujeres presentando. No sé, los presentadores también eran un hombre y una mujer, era Banderas y... Ay, ¿cómo se llama? María Casado. No sé, vamos a decir que a mí me ha gustado la gala. Tenemos también que ser optimistas. Y hubo 2 mujeres dando el premio a la mejor dirección, ¿no? Sí, eso no... Y luego salió una mujer para dar el premio a la mejor película y era una mujer una sanitaria, ¿no? No sé. Bueno, el principio Pues- igual tienes razón, yo ni siquiera me había fijado, ¿ves? Es que no podemos fijarnos en tantos detalles. Ya, yo es que como fue una de las primeras escenas de la puesta de la gala, fue lo primero que me llamó. Claro. Pues muchísimas gracias, Raquel, por este comentario. Y, No se te oye, María. María, no se oye. Abre el micro, María. El micro. Que digo que ahora nos tenemos que fijar en los premios Gaudí, el 21 de este mes, a ver cómo lo hacen. Mira, yo creo que hay una cosa de roll and roll que creo que es interesante, que te abre la mirada para analizar los detalles, porque hay una cosa que me parece increíble. A ver, antes la gente leía, vamos a decir que la literatura era importante y en la escuela se estudiaba analizar los textos, ¿no? Ahora estamos viendo audiovisual a los niños, los adolescentes, los jóvenes, todo el mundo y nosotros, por supuesto, y nadie nos ha enseñado a analizar qué estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que el documental Roll and Roll tiene como esa especie de que te hace más sensible a lo que ves, ¿no? A analizar eso. ¿Quién estaba ahí presentando, ¿no? En los Gaudí, ¿quién, sabes? No sé, ves una noticia, ¿cómo está? ¿Qué foto han elegido de esta persona? ¿Qué titular hay, no? O sea, personaje femenino en una serie, ¿cómo está representada? ¿Tiene trabajo? ¿Es limpiadora o es ingeniera informática, no? Estas cosas, ¿no? Yo creo que creo que el documental es como que favorece esa especie de un poco de análisis, ¿no? De lo que vemos y cómo nos están contando las cosas. Sí, desde el aspecto de la mirada, sí. A mí un poco solo, y ya para terminar, al hilo de lo que decíais, me parece, o sea, lo que en realidad el documental te abre los ojos, ¿no? Y te hace ser consciente. Y era un poco para volver al tema que te comentaba antes, que aparte de que haya más directoras, que es importante, también es importante darse cuenta de cómo nosotras representamos o somos representadas, ¿no? Y eso creo que el documental lo hace muy bien porque te alerta sobre cosas que a lo mejor, como comentaba Raquel, a la que aprovecho para saludar, es una imagen que aparece allí y de repente no te has dado cuenta y te la han colado, ¿sabes? Total, entre comillas, ¿no? Pero que dices, bueno, sí, son los Goyas más femeninos de la historia de los Goyas desde que se crearon, pero por otro lado, ¡pum!, cómo se abre la gala, con una imagen que representa el poder de los chicos. El poder masculino en el cine, ¿no? Claro, Entonces claro. ahí que tampoco hay que buscarle ni darle la vuelta a las cosas más de lo necesario, pero que realmente a veces, y en eso tu documental creo que hace un gran trabajo, que es que hace abrir los ojos, y eso creo que tiene un gran Pues valor. fíjate que yo he hecho ese documental y no me había fijado en ese detalle. Pero el comentario que ha hecho Chus me parece muy importante, no solamente que se abre con una escena que representa la masculinidad, sino también el estrellato. El sistema que tenemos, que sean los actores, el sistema de estrellas, el que tiene que ser el motor del público en vez de los autores, los creadores. O sea, que también habla sobre el sistema que vivimos, qué es lo que valoramos y no. Entonces, que cuestionamos. Sí. Exacto. Pues bien, entonces, yo creo que os hemos hecho trabajar bastante, espero que no demasiado, y si estamos de acuerdo, si no hay más preguntas o comentarios, yo voy las gracias, sobre todo, Chus, primero a ti por tu franqueza y por tu disposición a responder a nuestras preguntas, y a Esther
por estas buenas preguntas que te ha hecho y por la excelente presentación. Y digo a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por su interés. Pido un aplauso para nuestros participantes todos. Yo tengo que agradeceros que, a ver, había 32 personas y seguís todos ahí, o sea, estoy impresionada, no os habéis ido. Pero sí es muy interesante. ¡Qué maravilla! Que muchas gracias al Instituto Cervantes por hacer estas cosas tan tal. Y tengo que decir que Esther Jimeno Ugalde está muy bien iluminada, mucho mejor que la directora de cine, ¿eh? Pues, bueno, un abrazo. Pues muchísimas gracias, a todos. a todos. Gracias, Chus, gracias, Manfred, y a Yolanda, y a todos Gracias, los demás Esther, también un Chus. saludo. Gracias a vosotras. Gracias, Raquel. Y hasta la próxima, Gracias a hasta la Marta próxima. también y a los demás. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao.